10:34. Estábamos conversando con el doctor Huerta sobre la información en tiempos de pandemia y esta tiene que ser certera. ¿Salimos o no salimos a correr? ¿Se puede o no se puede salir en carro? Durante este fin de semana hemos tenido que ver que los ministros dan muchas precisiones. Hoy el ministro de Transportes, doctor Huerta, ha anunciado una campaña agresiva para, por ejemplo, el correcto uso del transporte, ¿no? Y yo me preguntaba cuánto de la comunicación se necesita para que sea exitosa la propuesta del Ejecutivo en esta nueva convivencia, si esto va a lograr reeducarnos. Buena pregunta, Mabel. Pues mira, siempre la comunicación ha sido importante, pero ahora mucho más que nunca, porque estamos tan comunicados los seres humanos. Nuestros oyentes tienen teléfono, les llegan los tweets, les llegan muchísimas cosas. Tenemos tantos canales de comunicación que más que nunca la comunicación es importante. Y en ese sentido, lo que estás planteando es muy válido. El Ministerio, en este caso de Transportes y Comunicaciones, o quizás yo diría mucho más alto, la oficina del primer ministro, ellos tienen que articular las comunicaciones de todos sus ministerios. No es posible que un ministerio diga esto y que el otro ministerio no lo sepa. Acá lo que estamos viendo, a mí me parece, es que es una falta de coordinación, de articulación para que los mensajes salgan claros. Esto debe salir desde muy arriba y los mensajes deben permear a todas las oficinas de comunicaciones de todos los ministerios. ¿Para qué? Para que cuando a un ministro le pregunten algo, diga, mira, yo tengo una idea de esto, los detalles los podrá dar el ministro, pero yo sí tengo una idea. Y en eso que estás planteando, por ejemplo, ya más específico, por supuesto, ¿qué carro vamos a usar? ¿Cómo va a ser? ¿A qué hora? ¿Cuántas personas pueden subir? ¿Cómo va a ser el chequeo de que la gente no pueda entrar y atiborrarse en los carros otra vez? Todos esos detalles tienen que ser ya puestos para el público, Mabel, porque si no, entramos otra vez al informalismo, ¿verdad? A ver, que vayan en los carros. ¿Y cómo entro? Ya arréglensela ustedes. Así no debe ser la cosa. No debe ser así. Y ya que hablamos, doctor, de este transporte del día a día que tiene que cambiar y nos tenemos que acostumbrar a ello, vamos a enlazarnos con Juan Carlos Dextre. Él es especialista en transporte y le vamos a preguntar, con Alfonso Flores, me indican, ¿verdad, Mauricio? Exacto, sí, está en la línea, Mabel, y coincido plenamente con ustedes y estoy seguro que los oyentes también. Por ejemplo, durante estas conferencias de prensa se cogió un gran universo el cual todos respaldábamos, la bicicleta, ¿no? La bicicleta que era saludable, que la iban a poner al alcance de todo el mundo, que para ir a trabajar se volvía indispensable, que iban a generar unas bicicletas baratas. Abrieron finalmente ya nuevos universos laborales. ¿Y en qué quedó lo de las bicicletas? Entonces tampoco hay continuidad entre lo que se anuncia, ¿no?, y finalmente lo que vemos en la práctica. Sí, Mabel, está Alfonso Flores en línea porque hay muchas preguntas. Creo que todos sabemos, y eso es ocioso remarcarlo, que nuestro transporte público no está preparado, ¿no? Nunca estuvo preparado para trasladar dignamente a los ciudadanos de un punto a otro. ¿Qué hacemos en tiempos de pandemia? ¿Hay solución? Señor Flores, buenos días, lo escuchamos atentamente. ¿Cómo le va? Estaba conectado por el Zoom, pero parece que va a ser telefónico nomás, ¿no? Sí, no, lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Ambas cosas están activas, señor Flores, le damos la bienvenida al programa. Y de alguna manera queríamos saber si encuentra usted una solución inmediata a este caos que se ha generado hoy lunes. Hemos visto los puntos claves para llegar de muchos trabajadores de sus casas a sus lugares congestionados y se apiñaban para subir al bus. No los vamos a cuestionar, lo que quieren es llegar a tiempo a su trabajo y no perder el empleo y regresar con algo de comida a sus hogares. ¿Qué falló? ¿Por qué estamos viviendo esto? En realidad no es una falla ese primer día, pero hay cosas que se tienen que contemplar. Estamos hablando de que el sistema de transporte integrado es un sistema multimodal, o sea, el uso de la bicicleta va a tener su espacio en distancias cortas. Pero esa gran mayoría de gente que vive en los conos del sur y norte de la población, que son más alejados, y no van a poder usarlo en bicicleta a distancias de 20 o 12 o 15 kilómetros. Entonces, para eso, y los de que todas viven en maneras, cerro tampoco. Se requiere el uso del transporte público. Entonces,
Los protocolos sanitarios están dados. Lo que ocurre es que no han sido todavía bien difundidos y comunicados, como bien dice el doctor Huerta. Ese es el punto. El tema acá es, para poder que eso funcione igualmente, hoy día ha salido el 100% de la flota. Es decir, hasta hace poco solamente estaba el 30 o 40% de la flota y teóricamente a la mitad de su capacidad, con lo cual era imposible trasladar tanta gente. Pero aún así, sacando el 100% de la flota, lo que está faltando es algo que se anunció, pero no se ha todavía reglamentado, que es algo que venimos pidiendo desde antes de la pandemia para solucionar el problema de la congestión de tráfico, que es el pico y entrada, para evitar justamente la congestión en un solo horario. Tiene que haber horarios diferenciados de ingreso y salida del trabajo por sectores, de manera que la demanda, se estira a lo largo del día. ¿No es cierto? ¿Cómo se podría organizar eso? Es que lo tiene que dictar el gobierno. Por ejemplo, Capeco ya hizo una propuesta, lo escuché en una entrevista que ustedes hicieron en RPP, que la construcción va a necesitar trabajar doble turno, porque digamos hay obras que están muy atrasadas, como la línea 1 del metro. Entonces ellos proponen ingresos desde las 5 de la mañana para el sector construcción, lo cual quiere decir que el transporte tendría que estar operando desde las 4 de la mañana y cierre hasta las 10 de la noche, o sea que el toque de queda tiene que ampliarse, de manera que tú tienes transporte público a mitad de capacidad, con personas solas sentadas, a lo largo de todo el día en diferentes horarios según el sector correspondiente. El sector público debería entrar a un horario, el sector privado a otro horario, de manera que la demanda se estira y no tiene la congestión que hoy día genera lo que bien dice Mauricio. Todo el mundo quiere llegar a tiempo a su trabajo, pero como todo el mundo trabaja a las 8, evidentemente el sistema colapsa, aún colapsaba antes de la pandemia y ahora con pandemia peor. Sí, de acuerdo. Entonces es inminente que desde su experiencia nos hace falta modificar los horarios de ingreso y no congestionarlos todos entre 8 y 9. Por eso desde las 7 hemos visto... Sí, efectivamente, caos, desorden, ¿no? Desconcierto, vehemencia, y a la vez, en medio de esta pandemia, otra vez, señor Flores, cosa que nos duele muchísimo, exponiendo la vida de policías que tratan de poner orden, pero ahí es donde se producen los contagios, y el doctor Huerta lo sabe perfectamente. Por ejemplo, otra medida que podría adoptarse y que ya se utilizó, los que tenemos algunos años, en la época del terrorismo, me acuerdo que había un efectivo armado en cada bus de transporte público, en este caso no necesariamente armado, pero podría ponerse un efectivo policial o militar en cada bus del transporte público para hacer cumplir la norma, es decir, que se sienten en los asientos designados, que no superen la capacidad establecida del bus, de manera que se evite el contagio, porque lamentablemente en nuestra sociedad todavía le falta mucho en cuanto a civismo y hay que hacerle entender a las buenas o a la fuerza la necesidad de que esto se cumpla. Entonces yo pondría un efectivo dentro del bus, en cada bus, como ya ocurrió en la década del terrorismo. Había un efectivo en cada bus. Señor Flores, una preguntita. Ustedes generalmente, a veces la gente allegada al sector ya tiene una idea un poco de lo que se va a decir en las normas. ¿Tiene usted una idea de cuál es el plan que va a salir de estos detalles sobre la regulación del transporte? Yo, lamentablemente, como digo, lo que han avanzado y que veo yo son en todos los protocolos sanitarios, qué cosa debe haber en cada bus, que la mica, que los asientos marcados, que la mascarilla, toda la parte sanitaria, pero en la parte operativa, que es la que estoy, por ejemplo, esto que le menciono yo sí se está cumpliendo bien en el metropolitano y en el tren, porque al tener estaciones con torniquetes, esto es más fácil controlar la distancia social con los circulitos marcados. Las estaciones son únicas, el tren no para en cualquier lado, pero en el transporte público regular, donde los paraderos casi no existen, no se respetan, ahí es un poco más complicado, por eso digo que habría que tener efectivos en cada bus para hacer cumplir esto. El ministro de Transportes anunció hace tiempo en una conferencia que estaban analizando el tema de los horarios diferenciados, pero hasta ahora no he escuchado ninguna propuesta en concreto. Sí, esperemos. Eso habría que ver por qué todavía se están demorando mucho en esa propuesta que no me parece tan complicada. Decir, oye, señores, el horario de trabajo va a ser así, patata y se acabó. Y se descongestionaría las tradicionales hora punta. Otro tema que genera desconcierto, señor Flores, y le dejo planteada la pregunta, es el uso del vehículo particular. Ya se ha dicho que se puede usar dentro del distrito donde uno vive para ir al mercado, supermercado o farmacia. Pero si sales de tu distrito, estás expuesto a una multa que es bien alta, de
6.000 soles, que ya muchos ciudadanos la han padecido. Y cuando uno le explica al policía, también ahí se genera un diálogo que a veces no llega a buen puerto, ¿no? ¿Le parece sensata esta medida del uso del vehículo particular? O finalmente esto de estar tramitando permiso y pidiendo permiso no nos expone más a contagio. Le dejo estas inquietudes, señor Flores. Al volver de la pausa le agradecería las conteste, las resuelva y reflexionemos. No hay tiempo que perder, dejamos planteada una pregunta para el señor Flores: ¿cómo podemos ir perfeccionando el uso del vehículo particular, que en principio nos libera de contagio también, porque el conductor está enfrentado a su propio vehículo para hacer trámites personales? ¿Es posible salir del distrito sin pedir permiso? ¿Por qué entramparlo con trámites tan complejos? Porque, a ver, el tema es que no ha cambiado, lo que ha faltado que es un poco de explicación. En la mañana escuchaba también al ministro del Interior aclarar el tema. No nos olvidemos que seguimos en cuarentena. O sea, no ha cambiado eso. Con algunas licencias, ¿no?, que antes no teníamos. ¿Perdón? Con algunas licencias que antes no teníamos. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que se ha hecho es una serie de facilidades para, por ejemplo, si yo tengo que hacer compras semanales o quincenales, en mi caso, ¿no es cierto? Yo felizmente tengo un supermercado cercano, pero igual cuando vengo cargado con la bolsa tengo que parar varias veces en el camino porque pesan, ¿no es cierto? Entonces lo que están permitiendo es que aquellas personas puedan ir dentro de su distrito con el vehículo a hacer esas actividades precisas. No significa que van a salir todos los días a comprar el pan, mañana el periódico, mañana la fruta. Se supone que es la misma actividad que realizabas, pero ahora con la facilidad de que puedes llevar tu carro para llevar cosas más pesadas, o llevar tu ropa a la lavandería, o qué sé yo. Pero no es para que lo uses todos los días en tu distrito, a pasear por el distrito. Evidentemente, ese mensaje es muy importante. Disculpe, señor Flores, discúlpeme, por favor. Ese mensaje que usted acaba de mencionar es muy importante para todos nuestros oyentes, Mauricio, Mabel. Esto tiene que seguir porque el distanciamiento social es lo único que va a impedir de que el virus pase de una persona a otra. Entonces, si todos entendemos ese concepto de que si no es necesario, no salgo de mi casa, no es de que vaya a aprovechar, como dice, salir todos los días, ese concepto tiene que llegar a todos nuestros oyentes. Exactamente, yo creo que ahí está el tema que cuesta explicarlo y entenderlo. La gente cree que ya le dieron libertad para moverse. No. Entonces, solamente lo mismo que hacías antes, pero con un poquito más de facilidades para cosas que por ejemplo, el toque de queda empieza a las 9 de la noche, antes era más temprano y hemos ido flexibilizando. Pero las multas igual se aplican. Hemos recibido casos de un padre que iba a ver el alumbramiento de su hijo en la clínica Ricardo Palma y que estaba en estado de gravedad, con bandera blanca en el carro, con todo el cuidado del caso, le explicó a la policía y él está consciente que estaba de alguna manera sin el permiso, era una emergencia. ¿Le cayó la multa? Le cayó la multa. ¿De cuánto es la multa? De 6.000 soles. Lo hemos explicado. Entonces, la policía tiene un reglamento que aplicar verticalmente y el ciudadano, usted también lo sabrá, es colindante con muchos distritos. ¿Qué pasa si cruza uno de Chorrillos a Barranco o viceversa? ¿Va a tener que pagar la multa? Hay un asunto de criterio ahí, ¿no? No, o sea, si cruzamos de Villa El Salvador a San Juan de Miraflores, hay una multa. El sentido común es el menos común de los sentidos. Ahí debería entrar el sentido común, como dice Mabel. Debería. Pero justamente el ministro explicaba en la mañana un caso similar, le que decían, ¿qué pasa? Puedo manejar en mi distrito, pero ¿qué pasa? Que mi supermercado está a una cuadra pasando mi distrito. Lógico. ¿No es cierto? Y es otro distrito. Dice el ministro que ya han dado instrucciones para que los efectivos policiales apliquen el criterio debidamente comprobado. El señor le muestra el DNI y que se ve que está claramente en el distrito B, pero el supermercado está en el distrito A, lo van a dejar pasar. Esperemos. Señor Flores, tengo una pregunta. Discúlpame, Mabel. Anda, por favor, tú, Mabel. Tú. No, lo que pasa es que yo quería pasar a provincias para ver cómo estaba el panorama, pero si quiere terminamos con su pregunta, doctor. No, le voy a preguntar al señor, ¿cómo ve de aquí a 1, 2, 3 meses? ¿Vamos a volver al desorden que tenemos, señor Flores? Porque esto es temporal, pero de aquí a 2, 3, 4 meses, ¿vamos a seguir con el sistema de transporte? ¿O esto nos va a servir para cambiar en algo? Yo espero que sirva como una especie de prueba o prototipo, pero que nosotros no hemos venido reclamando lo del pico y entrada antes de la cuarentena. Es la única solución para evitar la congestión del tráfico, es los horarios diferenciados de entrada, lo que llaman pico y entrada.
es mucho más efectivo que el pico y placa. Porque el pico y placa que tenemos ahora realmente no es un pico y placa, porque el pico y placa es el cierre absoluto diario de un determinado número de placa. Acá no, es solo algunas vías y desvío el tráfico por otras, o sea, es un plan regulador de rutas. Ojalá que nos sirva para algo. Mabel, íbamos a ir a provincia, creo. Gracias, señor Flores. Mabel. Sí, señor Flores, por favor, acompáñennos todos a ver cómo está la situación del tránsito en diferentes puntos del país. Primero vamos a Arequipa y Pablo Rojas nos da detalles. Pablo, adelante. ¿Qué tal, Mabel? Mauricio, buenos días. Doctor Guarda, buenos días. Directo e indirecto. Desde hoy se ha restablecido el servicio de transporte público en la ciudad de Arequipa, que estuvo suspendido durante los últimos 22 días. El subgerente de transportes de la Municipalidad Provincial, Juan Carlos Cayacondo, informó que esta mañana operó el transporte público en un 20%. Escuchemos qué es lo que lo dice en la siguiente entrevista. El día de hoy empieza a ejecutarse la ordenanza 1188 que autoriza el protocolo y al mismo tiempo un servicio restringido al servicio de taxis, y en la ciudad de Arequipa se va a hacer a través de la modalidad de pico-placa. En el transporte público, de igual forma, se está ya ejecutándose la ordenanza 1186 que establece el protocolo, y el comunicado manifiesta que debe ser máximo hasta el 20% de la oferta que se tiene. Los taxis podrán solo circular a partir del pico placa, es decir, que los lunes, miércoles y viernes podrán circular los taxis de los con la última dígito par, y los impar podrán circular los martes, jueves y sábado. El transporte público lo harán cerca de 250 buses que han podido implementar sus medidas, sus unidades para transportar a pasajeros. Por ejemplo, ellos tienen que utilizar mascarillas, guantes, alcohol en gel, incluso también el pago del pasaje tiene que ser con sencillo y con una sola moneda. La municipalidad ha decidido restringir el horario también del servicio de transporte público de 5 a 9 de la mañana y de 4 a 9 de la noche. Directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Pablo. Nos vamos ahora al departamento de Lambayeque, que como todos saben es la zona con mayor cantidad de infectados del Perú, después de Lima y Callao. En Lambayeque, el último reporte del MINSA habla de 5.836 infectados. En Loreto, que es la que le sigue, hay 3.293. ¿Cómo están las cosas en el departamento de Lambayeque? Edgardo Reto nos informa. Buenos días, Edgardo, directo en directo. Buenos días, compañeros, directo en directo. En la ciudad de Chiclayo se observa un mayor número de vehículos que hoy circulan por las principales calles generando desorden y tráfico. En algunas calles el transporte parece por momentos de un día normal. Por ejemplo, en los alrededores del mercado Modelo de Chiclayo se ve gran cantidad de taxis y de personas que llegan a este mercado pese a que se encuentra cerrado. Sin embargo, compran a los ambulantes ubicados en esta zona. La gerencia de transporte de la Municipalidad de Chiclayo informó que solo existen 8 empresas autorizadas de taxis en la ciudad con 96 unidades. Sin embargo, se observa gran cantidad de vehículos en todo Chiclayo. Además, decenas de mototaxis circulan por la ciudad de Chiclayo y los distritos de José Leonardo Ortiz, pese a la prohibición. En cuanto al transporte público, si bien es cierto está permitido, todavía no hay una actividad tan masiva en el centro de la ciudad. No obstante, lo que sí decidieron salir son los combis y colectivos que vienen de los distritos alejados como Montefú, Reque, Comalca y Tumán, y la mayoría no respetan los protocolos de salud. Desde el inicio de la cuarentena, la policía intervino más de 1.300 vehículos e impuso más de 2.600 papeletas. Desde hoy, la gerencia de tránsito inició con una nueva inscripción para choferes que deseen reactivar sus actividades, pero cumpliendo los protocolos. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Edgardo, por esta información. Piura también es otra región afectada, en donde también hemos visto aglomeraciones durante esta cuarentena, y vamos a ver cómo se ha comportado el día de hoy en esta nueva normalidad. Vanessa Jiménez nos cuenta. Muy buenos días, directo en directo. Aquí en Piura, pese a que el gobierno ha autorizado la reactivación de otras actividades, durante las primeras horas de la mañana el flujo de vehículos se mantuvo igual que a los días anteriores, es decir, un poco restringido, según lo que ha informado el jefe de la región policial de Piura, Edward Espinosa. Escuchemos sus declaraciones.
Bien, en instantes nos conectamos con Piura para escuchar estas declaraciones, Mabel, pero justamente es lo que mencionábamos al comienzo de esta edición, ¿no? Que cuando el ministro de Salud tenga la oportunidad de dirigirse al país, como fue la última vez, no lo haga de manera tan genérica refiriéndose al norte del Perú y al sur del Perú, porque en el norte del Perú cada ciudad tiene una realidad más compleja que la otra por cerca que estén. En Cajamarca solo hay 500 casos positivos y en Lambayeque han llegado, te aseguro, a esta hora de la mañana a 6.000, ya faltaba poquísimo. Entonces, sí necesitamos información detallada. Habíamos hablado, doctor Huerta, Mabel, que uno de los males que estamos padeciendo es el centralismo en estas circunstancias. ¿No es momento de descentralizarlo y darle el tiempo debido a cada departamento del Perú y dejar las generalidades del norte y del sur? En ese sentido, Mauricio, podríamos preguntarle al señor Alfonso Flores si es que se debería empoderar a los gobernadores regionales, porque finalmente el tránsito en cada una de las regiones tiene una dinámica distinta. Señor Flores. Efectivamente, el Ministerio de Transporte sacó una normativa en que estas reglamentaciones, protocolos y todo para aplicarse en el transporte público, en el caso de Lima y Callao, es responsabilidad de la ATU, que es la autoridad única creada para ese fin. En el caso de las provincias, destaca que es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales implementar las medidas dispuestas. O sea, sí tienen las facultades para hacerlo. El caso de Arequipa es un caso concreto que está muy bien organizado. Ellos también tienen el Citransporte y están haciendo muy parecido a lo de Lima. El problema sigue siendo, como digo yo, la fiscalización y cumplimiento de la norma. Se necesita ser un poquito más fuertes y agresivos, como digo, colocando en cada bus de transporte público un efectivo que haga cumplir la norma. Lamentablemente es así. Y ahora, ¿cuánto favoreció finalmente esta ley que se aprobó en el Congreso para que puedan funcionar colectivos? Estábamos recibiendo los reportes que al colectivo se están subiendo a la capacidad instalada 2 adelante y 3 atrás. Y el doctor Huerta y usted, y creo que todos, estamos empeñados en convencer a cada uno de los peruanos que lo que nos va a salvar es el distanciamiento social. Exacto. Y de alguna manera, en muchas provincias, y usted lo sabe, señor Flores, a la hora que llegue el colectivo aparece este impulso de no llegar tarde al trabajo o de llegar al tiempo al hospital donde tienen un familiar grave y se meten los 5 pensando que no les va a pasar nada. Sí, a ver, la ley todavía no tiene nombre y no se ha promulgado el Ejecutivo. Se ha aprobado en el Pleno, pero se está esperando la promulgación, ¿no? Claro, una vez que se promulgue tendrá que salir el reglamento de la ley, porque la van a aprobar por insistencia, eso no me cabe la menor duda. Si ya la aprobaron en 2 instancias, cuando regrese observada, la van a aprobar. Y lo que queda ahí es ya luego, como bien dice la ley también, que el Ministerio de Transporte deberá emitir el reglamento de la ley. Y ahí es donde se puede salvar esta ley y corregir el horror que están cometiendo con aprobar la microtransportación en vez de la macrotransportación, defendiendo intereses de un grupo muy reducido de personas, porque si hablamos que son 32.000, como dicen, colectiveros, estamos hablando de una ley que favorece a una minoría de un grupo económico contra 11 millones de personas que usan el transporte público. O sea, a eso se va a corregir. Y en esta circunstancia perjudica la salud de millones de ciudadanos. Totalmente. Pero en la medida que podamos continuar con la reforma del transporte y brindar un transporte público masivo, de alta capacidad y eficiencia, la gente dejará de usar el colectivo. También no nos olvidemos que esta es una coyuntura producto de tantos años de no haber hecho nada. De acuerdo. Y es entendible que la gente necesita moverse. Y ahí es donde ya se tiene que apelar a la conciencia y a la responsabilidad personal, como decía el doctor Huerta. Si yo sé que voy a contagiar o me puedo contagiar, evitemos en lo posible subirnos a estos vehículos, y para ello ayudaría mucho, como digo yo, si cambiamos y flexibilizamos los horarios de trabajo, de manera que la gente no sienta la necesidad y presión de subirse a cualquier cosa para llegar a tiempo. Bien, muchísimas gracias, señor Flores. El tiempo se nos ha agotado, el tema da para mucho más, pero vamos a entrar a otros universos complicados también en el transcurso del programa. Gracias por su participación. Pausa y volvemos en Encendidos.